Nuevamente, qué alegría, qué gran gozo volver a compartir con ustedes los principios de la palabra de Dios. Y hoy estamos estudiando el libro de Daniel. Estamos estudiando en el contexto de las profecías bíblicas. Es una gran bendición que hoy nos acompañe y qué gran gozo llegar a sus hogares, aún en medio de estas situaciones tan difíciles que estamos viviendo. Que las ricas bendiciones del eterno Dios les acompañen. Vamos a hacer una corta oración. Oremos. Padre Santo, gracias Señor por este momento, por las bendiciones recibidas hasta este momento. Gracias por tu protección divina, por tu favor que has tenido con los tuyos. Señor, queremos que cada una de estas meditaciones sean, oh Dios, para entender que los tiempos son difíciles, son tiempos finales, tiempos de los cuales los profetas han hablado y que nosotros tenemos que atender. Por favor, ilumina nuestras mentes, todo nuestro ser, oh Dios, que sea dispuesto al consejo divino. Lo agradecemos todo en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, gracias Pastor Contreras nuevamente, estar juntos acá estudiando el libro de las profecías bíblicas, y hoy vamos a hablar acerca de un imperio, de un poder que hemos estado veniendo hablando, pero hoy lo vamos a examinar en más detalles de acuerdo a la profecía del libro de Daniel capítulo 11. Y específicamente nos vamos a concentrar en el verso exactamente 30, ¿verdad? Sí. Verso 30, por ahí nos quedamos. Pero antes de eso, quiero leerles el verso 28, para ir entendiendo un poquito más, porque por ahí nos fuimos quedando. Y dice: volverá a su tierra con grandes riquezas, y su corazón estará contra el pacto santo. Obrará contra él y volverá a su tierra. Y en el 29 dice: al tiempo señalado, esa es una palabra que hemos venido repitiendo, al tiempo señalado volverá al sur, pero esta venida no será como la primera. Y ahí viene el 30, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se desalentará, entonces volverá y se enojará contra el pacto santo. Escuche esto, pacto santo. Volverá pues y favorecerá a los que abandonen el santo pacto. Y en el 31 dice: sus fuerzas profanarán el santuario de la fortaleza, quitarán el continuo y pondrán la abominación asoladora. La abominación asoladora, perdón. Mis queridos hermanos, aquí vemos realmente declaraciones que muchas veces nosotros las hemos leído. Pero hoy vamos a entender de qué poder estamos hablando acá. Pastor, nuevamente bienvenido, y vamos a hablar aquí de este poder que ya hemos comentado brevemente, pero hoy vamos a entrar en mayor detalle. ¿Cómo no? Aquí hay palabras claves, amigos, en esta porción, y son las que aparecen en los versículos, miramos el 28, pacto santo, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Acá hay una pelea contra el pacto. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Vendrán contra él naves de Quitim. Ahora en un momentito más vamos a ver los significados de cada uno de los símbolos, y él se contristará y volverá y se enojará otra vez contra el pacto santo. Y hará su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. ¿De qué está hablando, amigos? Pacto santo. Y especialmente cuando dice versículo 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Esta expresión nos va a ayudar a entender que se trata de la aparición de un poder religioso. Se da la fecha en Daniel capítulo 12, versículo 11. Allí se nos va a decir que desde la quitada del continuo y la instalación de la abominación desoladora. Vamos a verlo en otra traducción. La Reina Valera 60 no logra traducir adecuadamente el original hebreo. Para ello podemos usar la Biblia católica o la Biblia de Jerusalén o la Biblia de las Américas, donde se aprecia mejor la traducción. Ahí nos da la fecha para ubicarnos en el tiempo, amigos. Así que leemos Daniel 12:11. Invito a que leamos en otra versión que no sea la Reina Valera 60. Vamos a leer. Bien,
Lo leo entonces desde acá, desde mi traducción, 12:11. Y desde el tiempo en que se ha quitado el continuo e instalada la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Notamos? Esa es la versión que, esta es la Reina Valera, amigos, que desestimamos. Queremos sugerir que esta versión no la podamos usar, debido a que no traduce correctamente. Es desde el tiempo en que se ha quitado el continuo e instalada la abominación desoladora. Habrá tal fecha. Es lo que nos dice capítulo 11, versículo 31. Leo entonces de Daniel 11, 31, que dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Es decir, quitan una cosa y ponen otra. Esto lo va a decir capítulo 11, versículo 31. Ahí lo tenemos. Así que esta es la traducción correcta. Se quita una cosa y se pone otra. En 12:11 nos da la fecha, que desde el tiempo en que se ha quitado el continuo e instalada la abominación desoladora, pasan 1290 días. ¿Esto cuándo ocurrió? Ocurrió en el año 508 con Clodoveo I. Clodoveo es el rey de los francos, quien a tiempo de ser bautizado católico, él se constituye una especie de policía, de guardián celoso de las doctrinas católicas, 508. Desde ahí entonces se suman los 1290 años y llegamos a 1798. En ese tiempo, pues, es instalada la abominación desoladora y quitado el continuo. ¿Qué es el continuo? Recuerden, la palabra sacrificio no aparece allí en el original hebreo. Es la continua obra de intercesión de Jesús. Ese es el continuo servicio intercesor de Cristo, como nos lo cuenta. Ahí tenemos, amigos, la mejor traducción de la Biblia de las Américas. Desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo, recuerden, es perpetuo o continuo, la palabra sacrificio no debe estar, que sea abolido y puesta en la abominación, habrá tanto tiempo, 1290 días. Bien, esto es año 508. En ese tiempo, el texto nos dice que se entenderá con los que abandonen el pacto santo. La pregunta es, ¿qué es el pacto santo? Bien, miremos, ¿quiénes son los que abandonan el pacto y que esta abominación desoladora se entiende con esa gente que abandona el pacto santo? Leo otra vez, versículo 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto, pelear contra el pacto. ¿Cuál es? Vamos a ver qué es la ley y parte de ella, profetizado en Daniel 7:25. Leamos pues el texto, Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este es el pacto santo, pero la parte del pacto santo son los tiempos de esa ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, es decir, 1260 años, contra la abominación desoladora, que son 1290 años. Hay 30 días de diferencia. Notemos que pacto santo se va a referir a la ley, pero particularmente a los tiempos de esa ley. Leo otra vez, versículo 28. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra la ley de Dios. Pero algo particular de la ley de Dios, que es los tiempos de esa ley. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como lo hizo la primera. Vendrán contra él, contra el reino del norte, naves de Kitim, es la Roma pagana. Kitim en Biblias también se traduce como Roma, así que ya eso nos ayuda mucho a identificar qué es Kitim. Y se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, contra la ley de Dios. Y hará su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo para poder establecer la abominación desoladora. Versículo 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, que es la fortaleza, y quitarán el continuo y pondrán entonces la abominación desoladora que lucha contra el pacto santo. ¿Qué es pues el pacto santo, amigos? No solamente la ley, sino los tiempos de la ley. ¿Cuáles son los tiempos de la ley? Al mirar los 10 mandamientos, amigos, hay un mandamiento que contiene tiempo. ¿Cuál es? El sábado. Pastor, aquí vemos nosotros en este asunto, dice, dirige un ataque principalmente contra Dios y su pueblo, ¿verdad? Pero ahora tú estás hablando acerca del pacto, ¿no?
cuando se refiere a Dios, habla de su pacto que Dios ha hecho con los hombres, ¿verdad? Entonces, hay algo que yo quiero notar aquí en este asunto. Por ejemplo, en el verso 29, que lo repasamos muy brevemente, dice, el verso, y él al tiempo señalado volverá al sur, pero esta venida no será como la primera. ¿Cómo está ese asunto? O sea, ya había llegado una primera vez, pero ahora estamos hablando de una segunda vez, ¿correcto? Sí. Bien, en esta lucha para establecer la abominación desoladora, recordemos que este va a ser el centro allí, a donde va a perseguir este poder, que es el que se va a instalar desde el versículo 30, amigos, ya estamos hablando de un nuevo poder. Desde el versículo 16, dijimos, comenzaba el gobierno del Imperio Romano, 16. Ahora vamos a ver desde el versículo 29, pero particularmente el 30, es el nuevo gobierno, la misma Roma, pero desde el punto de vista religioso, espiritual. Esa es la Roma papal, quien tiene su interés de instalar la abominación desoladora, quitando el continuo, porque va a pelear contra el pacto y se entiende contra los que desobedecen el pacto. Con eso se lleva bien. El pacto, amigos, insistimos, es la ley de Dios, pero particularmente los tiempos de esa ley que tienen que ver con el sábado. Entonces, este poder se instala, lucha contra la ley de Dios, y entonces, a partir de allí es lo que se va a entender desde el versículo 30 en adelante hasta el versículo 40, cuando este poder cae. Va a hablar allí cómo el reino del norte va a actuar y el reino del sur ataca al reino del norte en el versículo 40. Entonces, la descripción del sistema religioso, papal en este caso, de los versículos 30 al 40 es asombroso. Un momentito más ya lo vamos a leer. Pero la pregunta que él está haciendo, en esa lucha de que así como en la primera y la segunda no son iguales, es el afán que este poder tiene de llegar a ese punto de la abominación desoladora. Esa es la pretensión satánica, poder llegar a tener el poder, que lo tiene gracias a Clodoveo, quien es el que va a servirle como policía, como protector, hasta que llegue la orden de Justiniano, año 533, se hace efectiva en el 538, y entonces sí va a comenzar los 3 tiempos y medio de la profecía. Pero con Clodoveo, 30 años atrás, ya empezó el tiempo de la abominación desoladora, los 1290 años. O sea, prácticamente el ataque, como tú estás hablando, es una obra directamente contra el santuario. Al santuario contra el santuario, que le llama fortaleza. De paso, amigos, esa es la correcta traducción. El santuario es la fortaleza de Dios, no el santuario de la fortaleza, no, la preposición de no está en el hebreo allí, es santuario, fortaleza. Por lo tanto, es un ataque al santuario, que es la fortaleza de Dios, la ciudadela de Dios. Desde allí, entonces, Dios da las órdenes del pacto santo. Y el enemigo se las une, se alía con los que abandonan el pacto santo. Y aquellos que lo defienden, el pacto santo, son los que la Biblia va a llamar, en el versículo 35, los purificados, los blanqueados, los ennoblecidos. Allí va a dar la descripción de la gente que es perseguida por defender la voluntad de Dios. Ahí tenemos el texto. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún hay para esto plazo, que es el tiempo de las persecuciones del tiempo papal. Aquí justamente también hablamos en Daniel capítulo 8, verso 11. Estamos hablando, leamos por favor Daniel capítulo 8, verso 11. Aquí hay un ataque, dice. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Justamente lo que estamos hablando. Ahora, hay un punto bien importante acá. No solo es el hecho, pastor, de que prácticamente atacar el pacto santo, vemos también aquí, ataca a los mismos hombres santos, prácticamente, pero hay un tercer punto. Cuando hablamos de la abominación, aquí también hay una abominación, ¿correcto? Así es. Y en esta abominación, pues nosotros le llamamos abominación desoladora, o a veces también prevaricación asoladora, ¿correcto? Así es. Entonces, 2 puntos bien importantes. Ahora, eso que, porque hemos escuchado abominación desoladora, ¿qué es exactamente eso, pastor? Amigos, hoy se acaba de producir, hoy, mismito hoy, y explico qué pasó, justo hoy se produjo un ejemplo más de la abominación desoladora. Pero vamos a entender qué significa primeramente, para poder apreciar. Esta expresión, abominación desoladora, está siempre en conexión con el continuo.
O es una cosa o es la otra. Son enemigos. En el versículo 31 que estamos leyendo, allí se nos dice, leemos otra vez, versículo 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, que es la fortaleza, y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Siempre, amigos, quitamos la palabra sacrificio porque en el hebreo solamente dice tamid, que significa continuo, no aparece la palabra sacrificio. En los 5 usos de todo el libro de Daniel siempre aparece continuo. Y los editores ponen continuo sacrificio o perpetuo sacrificio o algo equivalente, pero la palabra sacrificio no aparece. Entonces, siempre van conectados los dos. Miren ahora 12:11. Vamos a leerlo en la versión que se puso recién de la Biblia de las Américas o cualquier otra versión, pero que no sea la Reina Valera 60, no logra mostrar cómo se hace el switch, el trueque. Se quita una cosa e inmediatamente se pone otra simultáneamente. Leemos pues 12:11 de Daniel. O podemos leerlo de nuestras traducciones. Ahí tenemos de la versión de la Biblia de las Américas. 12:11 de Daniel. Sí. Leo entonces que dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo e instalada la abominación desoladora, habrá 1290 días. Nuevamente, siempre van conectadas ambas palabras. Fíjense ahora en Daniel 8, versículo 11. 11, 12, 13, aparece otra vez la palabra continuo. Dice Daniel 8:11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado, o de él, recuerden que esa es la palabra hebrea, mimenu, significa de él, o sea, del príncipe le quitaron el continuo y el lugar de su santuario lo echaron por tierra. Esa es la abominación desoladora, es pelear contra el santuario. Sigue leyendo el siguiente versículo. Y a causa de la prevaricación, esa es la abominación desoladora, le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Siguiente versículo. Entonces oyó un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión, el continuo, y la prevaricación asoladora o abominación desoladora, entregando el santuario y el ejército para que sean pisoteados? Notemos, siempre van a estar conectados ambos, continuo y la abominación o prevaricación asoladora. Muy bien, ¿qué significa esto? Hablando del punto que tú dijiste, ¿no? Que justamente se desarrolló hoy. ¿Qué pasó? En el año 508, cuando la Iglesia Católica, mayormente el sistema papal, recibe la seguridad policial con Clodoveo I, jefe de los francos. Este hombre se hace católico, se bautiza, libra una batalla y él es el protector. A partir de allí, el sistema papal se va a constituir en una doctrina segura, pero el edicto de Justiniano va a llegar unos 30 años más tarde, en el año 538, y ya funciona como tal por 1290 años. La doctrina católica, la abominación desoladora. ¿Qué es eso? Y dije que hoy se acaba de producir. Entendamos el continuo primeramente. Según Hebreos capítulo 7, versículo 21 en adelante, miren amigos, yo voy a señalar la palabra continuo que aparece allí y entonces vamos a ver que le pertenecía al príncipe que es Jesús, que era de él, se lo quitaron y en su lugar pusieron algo que hoy se acaba de reproducir esta mañana en Roma, en la sede del Vaticano. Vamos a leer entonces. Son prácticas. Hebreos 7:21. ¿Qué dice? Hebreos 7:21. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, es decir, para continuamente, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, pero Jesús continúa intercediendo. Versículo 24. En el cielo. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Noten, estoy señalando la palabra continuo, que a Jesús se lo robaron en el cielo. Sigue más, versículo 25.
Por lo cual puede también salvar perpetuamente, continuamente, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, o sea, continuamente. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime, más continuo que los cielos, más duradero que los cielos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, continuamente, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto, continuamente, para siempre. Amigos, ¿qué es continuo entonces? Es la obra intercesora de Jesús en el cielo. Amén. Se la quitaron y pusieron en su lugar la intercesión de vírgenes, de santos, de seres humanos y de indulgencias plenarias, la que hoy se acaba de librar. Saben que con motivo del coronavirus, ustedes pueden buscar, amigos, esta información en internet, donde ustedes quieran hacerla. Desde el Vaticano, ahora hay una orden del Papa Francisco I, por la cual todas las personas afectadas por el coronavirus, tanto los que padecen el problema, como los médicos, los enfermeros, toda la gente relacionada con este grave problema, tienen el perdón absoluto de parte de Dios. Esa es la indulgencia plenaria, porque invocando a Dios y el perdón del Papa, van a la misa, reciben la comunión y Dios les perdona sus pecados, en caso que mueran, de modo que ya tienen su pase directo al cielo. Amigos, ¿qué es eso? Alguien diría, pero a ver, no entiendo, ¿por qué se enoja este señor? Se enoja fácil de paso. No, Jesús murió por nuestros pecados. Amén. Él es el que da el ego te absolvo, no un hombre. No hay una indulgencia plenaria, eso es falso, mis amigos. Fíjense acá, ahí lo estamos leyendo. La Iglesia concede especial indulgencia a los pacientes del coronavirus y a los que dan los cuidados de salud. Ahí está, ahí lo tenemos la noticia, que hoy acaba de publicarse esta indulgencia plenaria. ¿Saben? Esto representa para mucha gente un alivio, por fin. Ahora, si yo me muero en paz, con la única condición es que confiese mis pecados ante un cura, reciba la comunión mediante la hostia que yo participe. Si no puedo hacerlo porque me agarré el coronavirus y estoy infectado y estoy en la cama ya para morirme, por lo menos conectado a una red. Y si no, en el espíritu, orar, Dios te pido que me perdone porque el Papa ahora ya me da el perdón absoluto y entonces si muero en paz. Amigos, todos queremos tener paz y si nos toca morir, sí, que Dios no permita a la gente que puedan sobrevivir, que aparezca la vacuna, todos queremos eso, pero no a costa de un engaño. Eso se llama abominación desoladora, porque el texto bíblico nos dice que solamente Jesús, que murió por nuestros pecados, Él te puede perdonar, no un hombre. ¿Por qué decimos que el hombre puede dar la indulgencia? Si estamos mirando el texto bíblico, le quitaron a Jesús la continua intercesión que Él traía, pusieron en su lugar la abominación desoladora. Vulgarmente decimos gato por liebre. Hicieron esto, amigos, yo soy enfático y a veces uso un lenguaje que puede ser simple o vulgar, pero es para que entendamos en la cabeza que no se puede hacer ese tipo de negocio para Dios, que le costó tanto el sacrificio de su Hijo, enviarlo a la tierra, que sufra tentación con riesgo de perderse eternamente, porque esto no fue un teatro. Cuando Jesús fue tentado por Satanás y varias veces que fue tentado, Él podía perderse. El riesgo que Dios corrió enviando a su Hijo y Jesús triunfó. Y ahora se tiene todo el derecho de darle el perdón a quien Él quiera. Pero aquí que viene otro que se lo usurpa y dice, yo te doy y luego te absolvo. Amigos, ni yo puedo dar ni nadie. A lo sumo podemos interceder, orar, pedirle, decirle a Dios, Dios perdona la tierra, perdónale. Pero yo darle el perdón, ¿nos damos cuenta? Bueno, de eso trata esta abominación desoladora de Daniel 11:31 y Daniel 12:11 nos da el tiempo que duraría este fenómeno desde Clodoveo, insisto, 508, hasta que el Papa fue tomado preso en el 1798 por orden de Napoleón durante el tiempo de la Revolución Francesa. Ahí prácticamente se cumple ese periodo de tiempo, 1260 días. 1260 y 1290 días de Daniel 12:11. Ahora, hay algo bien interesante acá. Dice, en el 11:31 dice, sus fuerzas profanarán el santuario de la fortaleza, quitará el continuo y pondrán abominación asoladora. Estamos hablando prácticamente de estas prácticas perpetuadas justamente
por este reinado. Estamos hablando aquí. Ahora, pastor, identificamos ese reinado. ¿Quién es este rey? Bien, en ese tiempo, amigos, cuando dijimos Clodoveo, rey de los francos, a instancia de su esposa Clotilde, ella muy católica, y su párroco, con quien frecuentaba, lograron convencer al marido y hacerlo cristiano, hacerlo católico. Pero el hombre era violento. Y entonces el hombre impone su fuerza para que respeten a la Iglesia Católica. Pero hay aquí que todavía había grupos, que eran los arrianos, que no respetaban a los católicos, especialmente habían las hordas ostrogodas y también los vándalos. Eran gente que tenían que desaparecer. Arianos. Ahí eran arrianos. Hasta que cuando llega la orden de Justiniano, que va a llegar en el 533, allí un edicto, en el afán justiniano de tener todo el imperio, tanto de Oriente que él gobernaba y de Occidente que había caído, pero estaba el Papa en ese tiempo que lo podía gobernar a nombre del emperador. Pues se le da el poder para que el Papa tenga el poder temporal, como quien dice, el imperio estaba cojo, andaba de una pata y la otra pata estaba coja, pero al poner entonces una pata postiza, tenemos el papado allí, entonces poder moverse el imperio. Solamente que Justiniano ni los emperadores posteriores no imaginaron que este poder crecería al punto que ¿quién gobernaría allí el imperio? ¿El emperador o el papa? ¿La corona o la cruz? Finalmente dominó acá. Este es el caso del año 1073 con la famosa querella de las investiduras, un grave problema que hubo entre el emperador de Alemania y el Papa Gregorio VII por quién es el que designa a los pastores y obispos y abades de las universidades. Finalmente prevaleció Gregorio VII, él es el que gobierna, y hasta ese momento se creía que era el Papa, el emperador el que lo hacía. Entonces, con esto, amigos, estamos viendo un poder hegemónico que duró 1260 años, o sea, los 3 tiempos y medio que decía Daniel capítulo 7, versículo 25, en que se quebrantaría a los santos y a la ley se intentaría cambiarle los tiempos y la ley en ese periodo. Ahora, pastor, quiero leerles el verso 32, dice acá, con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto. Ahí está. Pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué importa? Estamos hablando de los santos. Los sabios del pueblo instruirán a muchos y caerán a espada y a fuego, en cautiverio y despojo por algunos días. Y en su caída recibirán una pequeña ayuda y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Y en el 35, algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo. Saben, amigos, qué descripción impresionante que Dios da en esta profecía del tiempo de las persecuciones papales. Nos estamos refiriendo al tiempo del oficio de la Santa Inquisición. Allí cuando empieza en los años 1200 aproximadamente con Inocencio III, él desata una feroz persecución contra los herejes. Entre ellos estaban los albigenses, eran naturales de Francia, los valdenses, naturales de Italia, gente que leía la Biblia, practicaban sus enseñanzas y sin embargo la Iglesia Católica entendió que eran unos herejes porque no se sometían al gobierno católico y especialmente por un delito que era difundir la Biblia clandestinamente. Especialmente los valdenses hacían sus traducciones, lo ponían en su lengua y entonces lo distribuían disfrazados de buhoneros, de esta gente que venden mercachifles, que andan allí, como ustedes habrán visto, mercaderes que andan en la calle vendiendo baratijas, en fin. Y entonces cuando vendían sus cosas para sostenerse y sacaban conversaciones religiosas y de algunos interesados que les interesaba escuchar, ellos ya tenían preparadas porciones del Nuevo Testamento y las distribuían, pero siempre escondidos, no debían ser revelados, hasta que la Iglesia Católica se enteró de ellos y desató una muy fuerte persecución que forma parte de los análisis, la historia del oficio de la Santa Inquisición. Junto con ello, amigos, la quema de brujas, de los herejes, ahí estamos mirando algunos ejemplos. Pensemos, por dar un simple caso, el de Jerónimo Savonarola, a los 15 años de Lutero, año 1498. ¿Por qué citamos este caso? Porque Juan Pablo II lo dignificó, lo canonizó al 500 aniversario, esto fue en 1998. Solamente, amigos, que la historia de Francisco Savonarola, un cura católico de pura cepa, él amaba a su Dios, a su Virgen como católico, pero no soportaba a Rodrigo Borgia, que era el papa corrupto de ese tiempo, padre de la famosa prostituta Lucrecia Borgia. ¿Qué hizo entonces este papa, Rodrigo Borgia?
mandó quemarlo allá en Florencia. Los florentinos, allá en Italia, lo aman, lo idolatran, eso es su patrono allí de la ciudad, lo quieren muchísimo. ¿Por qué? Porque era el Juan Bautista de los días de Herodes. Él protestaba contra los pecados, los excesos que cometía este Papa Rodrigo Borgia. Rodrigo no soportó, Alejandro VI es el nombre oficial del Papa, no soportó semejante crítica, lo mandó quemar. Este es un ejemplo, amigos, del sinnúmero de casos de persecuciones que el texto bíblico nos está hablando. Vamos a leerlo otra vez. Benedicto, leemos, ahí tenemos una imagen de Savonarola. Este es el señor que fue quemado en esa fecha, 1498. Vamos a leer entonces otra vez los versículos de Daniel, amigos, para que nos hagamos a la idea de lo que significaba las persecuciones medievales junto con las cruzadas. Es otro problema, hubo más de 7 cruzadas en que se iban a diferentes partes con la excusa de, en el caso de Jerusalén, perseguir para traerse las reliquias, iban a extender los dominios católicos. Guerras y guerras permanentemente. Leamos pues los textos de Daniel capítulo 11, versículo 32 hasta el 35. Bueno, leamos 32. Con lisonjas hará pecar a los violadores del pacto. Lisonjas, ¿es la palabra lisonjas, pastor? La lisonja es la adulación que uno hace a otra persona. Muy bien, es una lisonja, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice. Ellos no se dejan seducir por las mentiras, ellos les proponen que se abandonan las prácticas de andar distribuyendo las Biblias, de predicar enseñanzas contrarias a la doctrina católica. Esta gente, por ejemplo, ellos se caracterizaban por predicar la doctrina bíblica de la justificación por la fe, no la doctrina de la salvación mediante las obras, cuando ellos vendían allí las estampitas, indulgencias, la oración a las estatuas. Esa gente, incluso los iconoclastas, eran gente cristiana que rompían las estatuas. Entonces, los católicos no soportaban a los disidentes. El disidente, amigos, incluso si quieren considerarnos, somos tales, personas que no nos sujetamos al común de la gente, seguimos la palabra de Dios, decimos, esta es la Biblia, léanla. Y alguien diría, no, estos son unos rebeldes, unos renegados, unos disidentes, son unos herejes que hay que mandarlos a la hoguera. Eso ocurría en la época medieval. Amigos, fíjense acá, este texto que se nos está poniendo. Desde ahora es posible indicar los argumentos que deben ser profundizados para alcanzar un verdadero consenso de, y allí se proponen varios puntos, las relaciones entre la Sagrada Escritura, suprema autoridad de materia de fe, y la Sagrada Tradición. Aquí nos trae la producción el tratado de 5 puntos que Juan Pablo II propone para llevarnos bien entre la Iglesia Católica y los evangélicos. Primer punto es lo que tiene que ver con la Biblia y la tradición. Segundo punto, la Eucaristía, sacramento del cuerpo y sangre de Cristo, ofrenda de alabanza. Tenemos que aceptar eso para llevarnos bien. Esa es la postura católica. Como un memorial sacrificial, dice aquí. El tercero, el orden, respetar entonces el orden como sacramento. Y esto significa entonces respetar que los curas son ordenados por Dios y tienen el poder de dar la absolución, entre otras cosas. El cuarto, el magisterio de la Iglesia, es decir, que el Papa tiene el poder de enseñar, de traducir, de corregir, aún si la Biblia si la Biblia dice A, él dice B, y eso así es la voz de Dios. Y el quinto punto, la Virgen María, que hay que aceptarla como dogma de fe. Notemos, amigos, que si estas son las propuestas, esto aparece en el documento de Juan Pablo II, que él publicó por 1998 aproximadamente, también esa fecha. 5 puntos para que podamos entendernos bien, los católicos con los evangélicos. Si queremos practicar ecumenismo, leamos eso, apliquémoslo si queremos, si es que podemos, amigos. Un cristiano genuino no puede someterse a ello. Por eso estamos trayendo estos materiales, estas cosas, para que todos abramos los ojos a una realidad muy triste, y es que nos han cambiado la doctrina bíblica tal como está revelada en la Biblia. El 33 dice, los sabios del pueblo instruirán a muchos y caerán a espada y a fuego en cautiverio, despojos por algunos días. Qué gran trabajo de enseñar lo contrario de estas prácticas. Y ahí se revela entonces el tiempo de persecución medieval durante la Inquisición. Y en el 34 dice, y en su caída recibirán una pequeña ayuda. ¿En qué consistía esta pequeña ayuda? Muchos, dice, se juntarán a ellos con lisonjas. Gratificaciones, ¿no? Sí, pero la ayuda primeramente viene de parte del Señor, que es cuando podían huir de un lugar a otro. En el caso de los valdenses, hay algunos videos muy bonitos que muestran esta historia de cómo ellos lograban en medio de las montañas escabullirse y recibir la ayuda de la tierra. Pero había gente que buscaba poder traicionarlos con lisonjas, con adulaciones,
pero ellos lograban detectar bien quiénes eran los enemigos, hasta que finalmente en el año 1655, amigos, ese fue el año de la destrucción de los valdenses, muy triste, con Catáneo, es el jefe de la horda católica que los destruyó. Y el 35, algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo del fin. Esa palabra me interesa, el tiempo del fin, porque aún para esto hay plazo. Amigos, si el Señor dice que pasaría esto, aún para el tiempo del fin vuelve a aparecer. Esto está, amigos, les invito a que miremos en Apocalipsis capítulo 6. O sea, se va a repetir la historia entonces. Lamentablemente. Miren el versículo 10. Un momentito, pastor. Estoy acelerado. Pongámonos de acuerdo en un asunto. Quiere decir que aquí estamos hablando de historia. Así es. ¿Verdad que sí? Así es. Pero usted me está diciendo que esto mismo va a volver a suceder. O sea, este poder va a volver a resucitar. ¿Qué va a pasar? Es terrible, amigos. La profecía bíblica así lo dice en Apocalipsis capítulo 6, describiendo este tiempo en que los santos fueron humillados, fueron quemados, destruidos. La profecía allí, en ese texto, nos dice que Dios los hace hablar. Y le dice, Señor, ¿cuándo nos vas a hacer vengar nuestra sangre? Y Dios, ¿qué le dice? Leemos, amigos. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Describiendo esta época de Daniel 11 que acabamos de leer. La respuesta de Dios. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, falta un grupo de gente todavía. Amigos, y que se repite el mismo problema en un tiempo cercano, es algo terrible. Bueno, pastor, ¿y ahí estaremos nosotros? Amigos, nadie quiere estar, nadie tiene vocación de mártir, todos queremos vivir. Pero si tenemos que decir las verdades, la profecía ya no lo anunciaba, que esos tiempos van a venir. ¿Dónde aparece? Leamos Apocalipsis capítulo 13. Allí vamos a ver que hay una profecía que anuncia que vendrá un tiempo violento en un futuro cercano. Leemos pues desde el versículo 15 en adelante. Apocalipsis capítulo 13. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase en el tiempo del fin. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, y el número es el 666. Siguiente versículo habla de ello. Bien, esta es la gran persecución que está por venir dentro de poco tiempo. O sea, pastor, en este momento nosotros estamos pasando un problema serio. Y realmente podría decirse muy serio, ¿no? Que todo está paralizado, angustia, incertidumbres y todo esto. Pero ¿viene algo más fuerte todavía? Amigos, ¿O se va a calmar esto? ¿Qué va a pasar? No, hay un riesgo. Y es que en medio de la crisis que estamos viviendo, que lamentablemente, sin ser profetas de calamidades, ni agoreros, no, sí. no nos interesa ese negocio. Hay quienes lo hacen. Nadie gana plata con esto, ni nada por el estilo. Pero lamentablemente la profecía va en esa línea. Hay un riesgo, y es que en medio de las desgracias aparezcan referentes religiosos. El referente religioso es el gran líder, el que caracteriza el liderazgo de esta comunidad religiosa, el otro que caracteriza a otra comunidad religiosa. En el caso de los que estamos aquí en esta producción de OLAM 7, acá estamos los líderes. Amigos, pregunto, desde acá, ¿estamos enviando un ego te absolvo? Les estoy enviando alguna estampita. Si ustedes quieren, se las doy. Les preparo la estampita del pastor Contreras. Pónganle una vela, ustedes le hacen oración y por mediación del pastor Contreras ustedes se sanan. ¿Les parece eso? Bueno, yo no jamás podría hacerlo, pero el referente de la Iglesia Católica sí lo puede hacer. Lo acaba de hacer hoy. Pues tiene el poder, pastor. Él tiene el poder, la indulgencia. Entonces, ese es el riesgo en el que estamos entrando, que en medio, como dice el dicho común, a río revuelto, ganancia de pecadores. Hay un río revuelto de calamidades, de sufrimientos, de cosas que van a venir, y las propuestas. Entre esas propuestas, amigos, el presidente Trump está proponiendo que el 7 de mayo, domingo, sea el Día Nacional por el Coronavirus. Muy bien, vamos a orar todos para que Dios nos cure. Ok, el presidente puede actuar de esa manera, pero yo temo de aquellos referentes que son infalibles, que tienen semejante poder, como el que hoy ha ocurrido, que pueden dar un perdón absoluto
aquel que está enfermo de coronavirus, que ore, que le pida perdón a Dios en el nombre del Papa, que allí tome la hostia, que vaya a la misa y si no por las redes, que haga confesión, que reciba el ego te absolvo de un ser humano y ya seguro que va al cielo. Amigos, no podemos hacer eso. Un ser humano no tiene el poder. Acuérdense que si actualmente frente al Papa la gente se arrodilla, la experiencia de Pedro, el llamado primer Papa, en Hechos capítulo 10, cuando se presenta ante Cornelio, que lo hace llamar, un simple soldado romano, muy temeroso de Dios, que recibe la visita del ángel y el ángel le dice, hazte llamar a tal fulano para que él te enseñe la palabra de Dios. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró a Pedro, el llamado primer Papa. Miren cómo reaccionó Pedro. Mas Pedro lo levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, no me hagas esto. Amigos, esto es lo que tienen que hacer los referentes religiosos. Pero en lugar de ello, está pasando al revés. Nos postramos, nos arrodillamos, hasta recibimos el ego te absolvo. E incluso con el ángel que le mostraba las cosas solemnes a Juan, también pasó el mismo fenómeno. Yo me postré a sus pies para adorarle y el ángel me dice, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, a mí no me lo hagas. Entonces, un referente religioso, yo les digo amigos, acuérdense de Jim Jones, referente religioso de la secta del templo, le llaman así. Este hombre tenía, hay un video por allí en YouTube que narra la historia de este señor, y tenía ciertas cosas en la cabeza, y que eran ya preocupantes. El hombre finalmente se llevó a toda su gente y los hizo morir, más de 900 víctimas allí en las islas, ahí tenemos la foto de este señor. O sea, aquellos referentes que dicen tener poderes especiales, que finalmente llevan a la gente a una perdición. En el caso de este referente religioso, que hoy lanzó una indulgencia plenaria, amigos, les hablamos con el corazón, queremos ser amistosos, pero firmes en la palabra de Dios, porque el Señor se ofende, por eso va a mandar más coronavirus. Yo no quisiera, nadie quiere, pero Dios no quiere que se le ofenda cambiándole lo que Él hizo, que puso a Jesús que muriera por nuestros pecados, que Él intercediera por nosotros. Y en lugar de eso tenemos un hombre que Él da el perdón absoluto, reemplazando al Señor, e incluso cambiando mandamientos. Porque el texto nos dice que se las ve con los que abandonan el pacto santo. Y aquí tenemos un mandamiento que en el catecismo fue absolutamente olvidado. El segundo mandamiento que en la Biblia ordena no postrarse ante estatuas. En el catecismo desapareció. Y de allí entonces proliferan el abuso de estatuas y el postrarse. Y la gente diría, no, pero es un recuerdo. Digamos lo que digamos, pongamos el mandamiento para que la gente no lo haga. No pasó eso en el Antiguo Testamento, que hay un texto que nos cuenta que allí se destruyó la serpiente de bronce que Dios había ordenado que se construyera para que quien la mirara, ellos se curaran de las picaduras de las serpientes, según nos cuenta Números capítulo 21. Bien, se hizo la serpiente de bronce. El error humano es comenzar a adorar la serpiente. ¿Qué pasó? Allí se la destruyó, desapareció, para que no se tiente el hombre con cosas materiales de adoración. Acá lo mismo, pongamos el texto bíblico que diga no postrarse ante las estatuas, pero en el catecismo desapareció. Y entonces la proliferación. Aquí hay graves problemas, amigos, y los tenemos que señalar. Ahí tenemos para comparar también los 10 mandamientos. Según la Biblia aparece del lado izquierdo, según el catecismo católico del lado derecho, y ustedes miran el número 2, allí no harás imágenes, hay una ausencia en el punto 2. Y luego en el punto 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, también es equivalente en el tercer mandamiento. El cuarto, acuérdate del sábado para santificarlo. En el catecismo, santificarás las fiestas, allí hay un cambio, porque se ponen varias fiestas y Dios quiere una sola, el sábado. Luego entonces el quinto, honra a tu padre y a tu madre, también honrarás a padre y madre. Lo demás sigue siendo igual, pero ya cuando llegamos... El décimo, no codiciarás nada de tu prójimo, y allí entonces se divide en dos en el catecismo. No desearás la mujer de tu prójimo, y luego no codiciarás los bienes ajenos que forman parte del mismo mandamiento, para así compensar los 10 mandamientos. Mis queridos hermanos, estamos hablando de prácticas que este poder resurgente, prácticamente, que en este caso le llamamos el poderío del norte, ¿correcto? Sí, el rey del norte, este rey poderoso del norte. Ahora, quiero ir a una quinta práctica, porque estamos hablando de 4 prácticas, quiero ir a una quinta práctica. Esa quinta práctica la vamos a encontrar justamente en Daniel 11:36. Leamos Daniel 11:36, dice: el rey hará su voluntad, se ensoberberá y se exaltará sobre todo Dios,
hablará terribles ofensas contra el Dios de los dioses y prosperará hasta que se complete la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Esa palabrita, ¿no? Lo que está determinado se cumplirá. O sea, entre otras cosas, pastor, aquí el rey dice que es de su voluntad. Así que prácticamente vamos al colmo de los colmos, a hacer lo que se le da la gana. Sí, amigos, más todavía, miren el texto, lo vamos a mirar allí, y se cumple literalmente en una porción de la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 en adelante, cuando dice, se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. Miren acá lo que Pablo nos revela contra esa exaltación directa contra Dios. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No, no está cerca. Falta que la iglesia caiga, es lo que vamos a leer a continuación. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga el desplome, la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el autor de la abominación desoladora que leemos ahora, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amigos, este es el cumplimiento exacto, cabal, del texto que hemos leído de Daniel 11:36. A ver, leamos otra vez ese texto de Daniel. Dice ahí, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, que son las blasfemias, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Ya se va a derramar la ira contra este poder. También lo señala, leemos ahora la misma porción de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8. Leamos allí. 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, este es el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Amigos, este es el grave riesgo que muchos corremos de ser encandilados, de ser atraídos, atrapados por un poder que ejercerá toda su fascinación para atraernos, seducirnos, conquistarnos, si no estamos amarrados a la palabra de Dios. Muy bien, quiero leerles el verso de Daniel 11:37. Si lo leemos todos, por favor, Daniel 11:37, quiero leerlo en la pantalla. Y dice, el Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Amigos, ya más claro no sé, ¿qué se puede decir? ¿A qué se refiere con que del Dios de sus padres no hará caso? Es obvio, no está adorando al Dios revelado en la Biblia, ni del amor de las mujeres. Está hablando del celibato. Así es. Fíjense que acá este tema, y justamente es una de las cosas más serias que estamos viendo en este tiempo, de la situación de corrupción moral que está habiendo entre esta gente por no tener esposa, no tener mujer. Y allí entonces el hombre soltero que escucha la confesión de la fiel católica que le cuenta su historia, según los cánones católicos, el cura tiene que escuchar toda la confesión con detalles también para poder conocer la profundidad de la historia y darle el perdón. Y lógicamente al escuchar las intimidades de la mujer, el hombre soltero se enciende. Y después, ¿qué esperamos otra cosa? El texto de la profecía ya lo decía, no hará caso del amor de las mujeres, preferirá vivir solo, por orden, un celibato, y después tenemos los problemas que tenemos. El 37, bueno, ya hablamos del 37, en el 38 dice, vamos a leer el 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Si pensamos, amigos, en las riquezas que el Vaticano tiene, absoluto poderío económico, material, y cuando se nos dice de dioses que la Biblia no reconoce, entre el Dios del dinero, acordémonos que el mismo Señor había dicho no podéis servir a dos señores,
o amaréis a uno y aborreceréis a otro. Y allí el Señor dice, no podéis servir a Dios y a Mamón. Mamón es el nombre sirio para el Dios de la riqueza, cuando se maneja mucha riqueza. Amigos, solamente quiero darles un comentario. Hace poco se acaba de publicar quién fue el responsable del asesinato de Juan Pablo I. ¿Se acuerdan? Aquel papa de la sonrisa bonachona que apenas duró 33 días, en 1978. Cuando murió el hombre, rápidamente se buscó tapar esta situación, pero gente honesta del Vaticano encargó a un investigador, David Jalop, que investigara, y él publicó sus hallazgos en un libro que se llama En el nombre de Dios, ¿sí? O Por voluntad de Dios. Varían los títulos, pero ese es el título oficial. Y allí entonces, ahí tenemos a Albino Luciani, él es el papa del cual estamos hablando. Entonces, en el libro se enumeran 6 posibles sospechosos, 3 civiles de la mafia y 3 religiosos. Entre los 3 religiosos, uno de ellos es Paul Marcinkus, que es quien era el jefe del Banco del Vaticano, el Banco de las Obras Religiosas, el IOR, que se llama así. Era sospechoso. Finalmente, el primo de él, en este año, acaba de publicar ya su libro, Cuando la bala golpea los huesos, está en inglés, donde él confiesa que fue partícipe del asesinato y quien lo mató fue con cianuro de parte de su primo, el Paul Marcinkus. Yo recuerdo, amigos, cuando leí el libro, años atrás, me interesaba el tema, escuché en Radio Nacional de Argentina cómo, por causa de la denuncia que el autor daba de las cuentas bancarias de Suiza, del Banco Ambrosiano y del Banco Vaticano, vinieron detectives de Estados Unidos, del FBI, a Roma para sacar a este ciudadano americano, Paul Marcinkus, llevárselo a Estados Unidos e investigarlo por las denuncias que estaban en el libro. Pero es aquí que los jefes del Vaticano se las ingeniaron y el autor de la nota decía como en un pugilato, en un ringside. Allí cuando uno está, vieron los 2 boxeadores, ¿no? Se las ingenian y así también respondían las preguntas. Finalmente no lo pudieron llevar. El hombre quedó allí. Y luego sucedió en el siguiente pontificado de Juan Pablo II, un hombre alto, Paul Marcinkus, ya falleció. Bien, él es el responsable ahora, en un libro que acabo de decir, del autor que lo denuncia como quién fue el que le puso el cianuro. Amigos, por amor a la plata. El texto acá nos estaba diciendo en la profecía. Este es un simple ejemplo de los muchos, ¿sí? Amigos, de los muchos. O sea, el punto que queremos decir es que ya la profecía lo decía. Si leemos la palabra de Dios, confiamos en ella, denuncian cosas que hoy ya les estamos sabiendo. Muy bien, mis queridos hermanos, leemos el verso 39, dice, vamos a poner el último verso, por favor, en unos 30 segundos. Verso 11:39, leemos, y con el Dios ajeno que conocerá, hará a los baluartes de Mausuín crecer en gloria, y óralos enseñorear sobre muchos y por intereses repartirá la tierra. Bueno, estamos hablando aquí, pastor, de muchas prácticas que prácticamente este poder ha hecho y solo simplemente nosotros estamos relatando lo que dicen los textos bíblicos y esto ha ayudado también por la historia. Y probándolo con la historia. Y probándolo con la historia prácticamente. Pero un hecho que no terminamos, una de las grandes prácticas justamente es la violación del 4º mandamiento. Así es. Esa práctica, pues la dejamos pendientes. Yo creo que va a ser un tema muy separado en el asunto. Estamos hablando, mis queridos hermanos, de estas prácticas, de este poder que prácticamente siguió a lo que nosotros llamamos Roma pagana. Estamos hablando del poder de los papas, el poder de Roma papal hoy en día, pero en nuestro siguiente programa queremos tocar que este poder, como bien yo le comentaba a usted, ha resucitado este poder. Y justamente es la relación entre Babilonia y la Roma papal. Amén. Mis queridos hermanos, va a ser una gran bendición compartir con ustedes. Recuerden, estamos en cadena de ayuno y oración por 21 días. Realmente esto es para que cada uno de nosotros juegue el papel predominante que debe de jugar en estos días. Un papel en el cual el Señor nos invita a venir a Él, a humillarnos bajo su poderosa mano
y participar juntos a ese pueblo que Él espera prácticamente. Eso es lo que espera el Señor, a un pueblo que guarde sus mandamientos, que tenga las prácticas finales de una fe, que vamos a hablar del tiempo del fin. Que el Señor les bendiga. Gracias, pastor, realmente es una gran bendición para ustedes. Amén.